Bien sé que soy mortal, criatura de un día, pero cuando mi mente observa los sinuosos caminos de las estrellas, entonces con mis pies ya no toco la tierra y hállome ante el mismísimo Zeus, llenándome de ambrosía, el divino manjar. Y ese manjar, ese día, lo acabaría encontrando en un mágico y recóndito lugar de Antioquia, Colombia. En el mundo hay casas y casas, pero hoy, en Antioquia, vamos a ir a una muy especial. A la casa en el aire. Vamos a por ello. Pues bueno, como todo lugar maravilloso que no sea demasiado turístico, cuesta llegar un poquito. Llevo ya casi una hora bajando pistas arenosas de tierra. Lo bueno de Antioquia es que en general es precioso. Y como en moto toda belleza se realza, pues el resultado final es que uno en realidad se alegra de tener que sufrir un poco para llegar, siempre y cuando no se te complique hasta la desesperación. ¡Upa! Porque si hay dos condiciones de terreno que odio, son el barro y la arena, o el ripio en exceso, y aquí tenemos dos de ellas. De vez en cuando, no siempre. Hay momentos en los que uno se libra, pero me han dicho que el de la casa es un personaje que te caga, y como la otra cosa que me gusta mucho es entrevistar a personajes que te caga, pues yo creo que está justificadísimo venir aquí, a estos lugares tan recónditos de la Colombia profunda, donde uno llega en realidad casi por inercia, porque como una persona te lleva a otra, es así como estoy llegando aquí. Julián, el mecánico de Medellín, me puso en contacto con Cristóbal, el dueño del hotel El Despertar de Jericó, quien me puso en contacto con Lina, la dueña de Colant, donde hice el parapente, quien a su vez es amiga de este tipo, de Nilton, propietario y creador de la casa en el aire. Hostia puta. Bueno, nos hemos librado. A ver, perro, no nos ataque. Si soy sincero, cada vez me canso más del asfalto. Y digo, ¿cuándo me tocará un poquito de aventura? Porque ya hemos hablado muchas veces de lo muy vivo que te hace sentir el off-road. Por lo menos a mí. Vamos, vivo y cansado que te cagas. Pero parece mentira. Hay un momento en el que la misma tierra, aunque estés molido, te da fuerza. Como si la Pachamama, agradecida, te inyectara vida y dijera: mijo, hágale pues, usted está caminando un mes por sitios no tan frecuentados, así que te recompenso con este aliento puro de vida. Así es, soy tribu, cumpliendo el sueño, recorriendo Colombia. Lo digo y no me lo creo. Soñé tanto con estar recorriendo y haciendo esto en este territorio que está aquí, está sucediendo ahora mismo. No es mentira, pellizquenme. No me tiren de la moto, pero pellizquenme. A ver si me despierto. A ver dónde nos despertamos mañana. Esa es la pregunta. Y es que soñar y viajar ambos son muy útiles, pues hacen trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestros sueños y viajes son casi por entero imaginarios. A eso deben su fuerza. Van de la vida a la muerte. Hombres, mujeres, animales, ciudades y cosas. Casi todo es imaginado. Son una novela, una simple historia ficticia, lo cual significa que todo el mundo puede hacerlo. Basta con cerrar los ojos. Sueños y viajes están del otro lado de la vida. Y yo, curioso que soy, decidí ir a ese otro lado para comprobar que no solo los sueños podían dejar de ser ficticios, sino que en ellos recibiría uno de los enormes regalos de viajar en moto. Joder, qué bonito es. Insisto,
que me encanta mucho Antioquia, pero muchísimo. La naturaleza sana y sana, cura y cura. Caminos hay muchos, pero aquel que conduce a conectar con nuestras raíces en un entorno verde es de los más efectivos que conozco, pues siento que caminándolo se plantan las semillas del despertar de la conciencia. Sin embargo, mientras sigamos viviendo entre cementos y humos, consumiendo todo cortado, preparado y plastificado, es más difícil que podamos desarrollarla y más improbable que apreciemos la hermosura de lo natural, pues ¿cómo cuidar y proteger algo que apenas ves? Ahora está de moda escaparse unos días para desconectar, pero permítanme que les aconseje que la fuga sea permanente, pues les aseguro que trae beneficios inmediatos. Y luego, si les gusta, pueden tratar de que el escenario sea diferente cada día, pues no hay un bosque igual, ni un mar igual, ni un cielo igual. Siempre cambia, pues cambiar también suelen los ojos con los que se mira. Tienda la 80, aquí hay que llegar. Ah, hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? También, venimos de parte de Nilton. Más para la casa del aire. Sí, somos amigos suyos. A ver, intenta dar la vuelta. Abra la reja, porque me van a meter una moto grande y tiene un paral para arriba. Vamos a ver. Aquí tengo que dejar la moto y según me han dicho, tengo que caminar un kilómetro y medio hasta el lugar, porque no hay camino para moto. Dígame, señora. Van a abrir la reja porque por allá no cabe, por la otra. Ah, no, por la otra no entra con las maletas. ¿Cuánto tiempo se tarda caminando hasta allí? Por ahí, 20 minutos. ¿20 minuticos? ¿Ustedes venden vino? No sé, ¿qué tendrá él Un ahí? aguardiente. Allá tienen vino. ¿Pero vino tienen? Ah, vale. Vamos ahí. Éxito. Y después de caminar media hora a oscuras montañas a través, llegué a la tirolina de acceso. Te sientas, vas a retirar el cable y que disfrutes, amigo. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Pues nada.
Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Pues por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, pues cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente, me estaré muriendo. Eso es lo que decía el poema. Pero de momento yo estaba bien vivo en la casa en el aire. La golondrina de rama en rama abre caminos, el agua de la mañana, mi Yakumama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Yo soy escalador, hace 18 años. Llegué al Cerro San Vicente en el 2012, hice una maqueta a escala de lo que quería. Invité 2 amigos escaladores, estos amigos invitaron a otros amigos, ellos a otros. Y en un momento éramos 22 personas construyendo la casa. Primer año funcionó muy como parche de amigos, con la idea de que fuera un lugar para descansar, disfrutar de la buena vista, practicar actividades de aventura, escalar. Lo que hace es simular un portaletch. Un portaletch es una carpa que se usa para escaladas de grandes paredes. Pues básicamente es eso, simular como un portaletch, pero paisa. Con mucho cuidadito y con un compañero vigilante, vamos ahí hacia la casa en el aire. Vamos, compañero, vamos. Claro, tú con tu estatura es imposible que te caigas porque estás protegido por los lados, pero yo tengo medio cuerpo fuera, compañero. Vamos. Venga, vamos para la casa en el aire. Vamos para la casa en el aire. Vamos. Que no me voy a salir corriendo, hombre. Menos mal que no tengo vértigo. Compañero, muy bien. Y bueno, pues voy a enseñar la casa en el aire. Es una casa que básicamente está suspendida en el aire. Uno puede pasar los atardeceres aquí tomando una rica copa de vino. Ahora está vacía porque me la tomé ayer. También, si quieres, puedes escalar y disfrutar de otras bellas vistas ahí, con una grandísima ventaja, y es que una de las cosas que más me gusta de la casa en el aire es que su pared es pared natural, de montaña, de la buena y la más barata, porque ya estaba ahí puesta por el gran espíritu creador. Y bueno, básicamente si uno también quiere y está muy acalorado, podría darse una ducha. Obviamente todo suspendidísimo en el aire. Todo muy suspendido en el aire gracias a estos cables de acero. Estos cables de acero que nos aferran a la vida. Vámonos, pequeño. Vámonos. Y ahora nos vamos a desayunar por el puente. Por el puente de los milagros. Porque que esto no se caiga, madre mía. Que esto se mueve más que un maní en la boca de un viejo desdentado.
Está suspendido con 2 vientos. Los vientos son los cables que la sostienen. Tiene 2 cables, cada cable resiste 7 toneladas. O sea, si llegase a fallar algo de ese nivel, tiene un backup interno que lo sostendría al segundo nivel. Lo mismo con el segundo nivel. Si al segundo nivel fallase algo, lo soportaría el primero. En la casa, dentro de la casa, hemos estado 40 personas, lo máximo que hemos estado al tiempo. No tenía un solo peso en el bolsillo, nada. Yo llegué acá y un día un vecino me dijo, "Ve, están vendiendo un lote aquí al lado, por si quieres ir". Y vine, lo miré, estaba el señor campesino tumbando el bosque para sembrar café. Yo le dije, "Hermano, yo necesito que usted me venda un pedazo aquí en esta roca para hacer mi casa ahí". Y él me dijo, "Hermano, usted está loco, ¿cómo que una casa ahí?". Me dijo, "Yo soy muy viejo, pero yo con tal de ver eso, yo le vendo". Y yo le dije, "Hermano, pero es que hay un pequeño inconveniente". Y me dice el señor, "¿Cuál?". "Es que yo no tengo plata". "Ah, no, eso no es inconveniente", me dijo el señor. Yo le dije, "Ah, no es inconveniente, si quiere yo le puedo pagar tanto mensual". Yo ahorro pues de mi salario y mensualmente, puntualito, le tengo la cuota pues. Y me dijo, listo, de una, nos dimos la mano, el contrato fue de mano y ya el señor me entregó el terreno para irle pagando. En estos momentos todavía le estoy pagando. Llevo 7 años pagándole. Una de las cosas de la casa en el aire es que la energía hay que producirla a la antigua. Vamos, esa limonada buena. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Forrest, dale! Esto sí que es un hábito saludable. Que para licuar la limonada hay que pedalear como un cabrón. Que la casa en el aire es en el aire, pero literalmente. Ay. ¿Desde cuántas perspectivas crees tú que se pueden ver las cosas, amigo? Todas las que la imaginación y la mente pueda ver. Vuela golondrina de rama en rama, abre caminos el agua de la mañana, mi Yakumama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que... ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! Damas y caballeros, estamos flotando en el espacio. Sí, estamos volando. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Que está bastante alto. Creo que vamos a tener un lindo atardecer. Y flotar en una hamaca suspendida a 45 metros en un planeta que también flota en un universo que a su vez quién sabe dónde flota es, sin lugar a dudas, algo que me pone muy feliz y tontifilosófico existencial. El arte de la escalada aplicado a la ingeniería. ¿Todo se trae a la casa por el cable? Sí. La chimenea, la nevera, Sí. las mesas, las sillas. Los muebles, las sillas, la cocina, incluso madera. Todo lo traemos por el cable. Chan, 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 chan. Por ahí viene alguien. Buenas tardes. Me gusta esto. Una de las cosas que me gusta hacer viajando es ponerme límites. Hoy he tocado escalar. ¿Qué pasa, hermano? A ver si llego, a ver si llego. Vamos a intentarlo, que esto es más difícil de lo que parece. Es mi primera vez escalando y está muy guapo. Bueno, hemos llegado a la cima y ahora un poquito de rapel para bajar. Qué bello es estar vivo, por favor. Qué bello es estar vivo. Es muy hermoso. Hermano, yo no sé cómo está tanto tiempo perdiéndome esto, ¿eh? Eso. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la escalada? Lo que más me gusta, hermano, es que la roca me da la felicidad, me deja ser yo. Me enseña a danzar en la vida. Ajo, por más danzas en la vida. Hermano, a mí la escalada me produce el éxtasis, la plenitud. Sentirme parte de un elemental tan poderoso como es la roca. Me hace imaginar estar como
moviéndome entre galaxias. Me hace querer nunca parar de vivir, de soñar. Me da la energía para seguir luchando día a día y para ser consciente de lo que está a mi alrededor. Para mí la escalada es una danza con la roca, es la plenitud. Por eso vivo al lado de la roca, animar a la gente a escalar. ¿Dónde? Que vengan a la peña, que vayan al mundo, que vayan a todas las montañas. Teniendo en cuenta que ahora mismo mi vida pende de esta cuerda, no tiene ningún sentido. Pero es bonito. Sería una muerte dulce. Es decir, estos colombianos, estáis muy locos los colombianos, ¿eh? Eso me gusta mucho de vosotros. Me siento reflejado, la verdad. Gracias, Nilton, y a todo el equipo de La Casa en el Aire por el buen rollito y por aquel atardecer cósmico que me atravesó retinas, memoria y corazón. Respiremos y flotemos. No dejemos nunca de respirar y de flotar. Vuela un gran cóndor, viene cuidando, viene limpiando su vuelo. Toda la sombra va iluminando. Sopla perfumero tus alegrías, llora